Son 3 fosas extracraneales y son importantes conocerlas. Las podríamos, o muchos autores, las describen desde la más sencilla a la más compleja. La fosa craneal más sencilla es la fosa temporal. Vamos a poner aquí la fosa temporal. Después tenemos otra fosa importante que recibe el nombre de fosa infratemporal. Vamos a poner aquí la fosa infratemporal. Y la fosa más compleja es la siguiente. Es la fosa, vamos a poner aquí, pterigopalatina. Pterigopalatina. Hay que imaginar un poco, ya que los límites, tanto de las 3 fosas diferentes, son límites diferentes que cuesta un poco o mucho para algunas personas imaginárselos. Entonces, eso es importante, hay que tener un poco de imaginación para poder ubicar estas fosas, dónde están aproximadamente, qué estructuras se encuentran ahí y cuál es su importancia. La primera fosa con la que vamos a comenzar es la fosa temporal. Entonces vamos a empezar a hablar de la fosa temporal. Para esta fosa temporal utilizaremos este dibujo. Vamos a aprovechar aquí a dibujar de una vez las 2 líneas temporales. Tenemos 2 líneas temporales, ¿cierto? Que están por acá. Tenemos una línea temporal superior y una línea temporal inferior que están a nivel de los huesos parietales. Entonces vamos a poner aquí una línea y aquí estaría otra línea. Ponerlo un poquito mejor. Ahí estaría otra línea. Borramos tantito. Y aquí estaría otra línea, la otra línea temporal. Líneas temporales, vamos a ponerla por acá. Línea temporal superior y aquí estaría la línea temporal inferior. Las líneas temporales pueden llegar hasta el occipital, pero principalmente están aquí en los huesos parietales. Podríamos empezar describiendo los límites de esta fosa temporal. Aquí los podríamos ir describiendo, podríamos hablar acerca del límite superior. Entonces vamos a poner acá, empezando a describir el límite superior. Ahí estaría. El límite superior de la fosa son las líneas temporales. Las líneas temporales son el límite superior de la fosa temporal. El límite inferior, vamos a escribirlo aquí, límite inferior. El límite inferior, si lo ponemos por acá, será la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. El ala mayor del esfenoides. Vamos a tener otro límite que será el límite lateral. Vamos a ponerlo aquí de color rojo. Y escribimos aquí límite lateral. El límite lateral lo estará formando el arco cigomático. Vamos a poner aquí el arco cigomático junto con la aponeurosis y la aponeurosis temporal. Vamos a ir ilustrando los límites. Número 1 nos dice que el límite superior de esta fosa son las líneas temporales. Podríamos empezar aquí señalándolas de un color rosa, ¿no? Nada más quedaría aquí poner un color rosa. Aquí estarían las líneas temporales. Vamos a bajarle tantito. La línea temporal superior aquí
y la línea temporal inferior acá. Pueden encontrar que el límite superior, claro, son las líneas temporales, pero muchos estamos de acuerdo en que solamente es la línea temporal superior. La línea temporal superior. La línea temporal superior sería el límite superior. No hay mucho problema con eso. El límite inferior lo estará formando por acá parte de la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. Estaría aquí más o menos el ala mayor del esfenoides. Podríamos colorearlo. Vamos a colorearlo de un color aquí verde. Vamos a ponerlo. Cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. Y coloreamos acá. Sería el límite inferior. A grandes rasgos podríamos decir que el límite inferior es el ala mayor del esfenoides y punto. Luego, el límite lateral es el arco cigomático, ¿no? Es parte del arco cigomático que vamos a ilustrar de azul. Recuerden, ¿se acuerdan qué huesos formaba el arco cigomático? ¿O qué hueso forma principalmente el arco cigomático? El temporal. El temporal. El temporal, principalmente el temporal. Claro que aunque se llame cigomático, realmente quien forma principalmente ese arco cigomático va a ser el hueso temporal. Para no ilustrar los dos huesos, nada más voy a ilustrar el puro arco, que es lo que me interesa en este caso. Entonces, aquí estoy ilustrando todo eso que puse de color azul. Estoy ilustrando el arco cigomático, ¿no? Ahí estaría el arco cigomático. Y me habla de que hay una aponeurosis, que es también forma parte del límite lateral. Sin embargo, ahorita no la voy a dibujar porque me falta poner una cosa importante, pero queda pendiente, ahorita la ponemos. Podríamos continuar hablando de los límites. Los límites de la fosa temporal, aquí vamos a poner el límite medial. El límite medial de la fosa temporal, muchos autores mencionan que lo forma el terion. Vamos a poner que lo forma el terion. Sin embargo, por ahí también pueden encontrar, algunos autores describen la escama del hueso temporal, escama del hueso temporal, vamos a poner ahí, la escama del hueso temporal, el ala mayor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, junto con la cara posterior del hueso cigomático. Vamos a poner la cara posterior del arco cigomático. Eso pueden describir algunos libros, pero por ahí nuestro querido Moore, por ejemplo, él menciona que así sencillamente, él dice el límite medial lo forma el terion, los 4 huesos que forman el terion y punto. Por ahí también otros autores dicen no, lo forma la escama del hueso temporal, el ala mayor del esfenoides, la cara posterior del arco cigomático. Ahorita lo ilustramos, no se preocupen. Quiero terminar de una vez con los límites. Podríamos hablar de otro límite importante que será el límite anterior. Entonces por acá podríamos ilustrar de color rojo y escribimos límite anterior. El límite anterior de esta fosa lo está formando el frontal, vamos a poner aquí, el frontal y el hueso cigomático, también conocido como malar. Hay que tener mucha imaginación porque si se dan cuenta, un ejemplo, el cigomático ya lo mencionamos en varios límites. Entonces, ahorita les pongo un ejemplo para que se imaginen la fosa. Nos falta otro límite, que es el límite posterior. Vamos a poner aquí, límite posterior. ¿Qué vamos a poner? Límite posterior. El límite posterior de esta fosa también le están formando las mismas líneas temporales. Aquí sí son las dos.
Una vez vamos a poner las del color rosa que platicábamos hace rato. Las líneas temporales que están en el hueso parietal. ¿Por qué están formando parte de este límite posterior las líneas temporales? Sencillo, porque yo hace unos momentos les platicaba acerca de que estas líneas temporales pueden llegar hasta el hueso occipital, ¿no? Pueden llegar hasta acá y pues ya estarían formando el límite posterior, ¿no? Si quieren vamos a dibujarlas, nada más cambiamos aquí a monolínea, continuando el trayecto, aquí, acá. Si dibujamos a una persona parada en esta fosa, en la fosa temporal, aquí estaría nuestra persona a nivel de la fosa temporal. Esta fosa temporal, ¿no? Tiene un límite, le mencionábamos varios límites. Por decir más ejemplos, anteriormente, aquí si nos acercamos, anteriormente delimita por acá el frontal y delimita también parte del hueso cigomático. Inferiormente delimita también otra vez parte del ala mayor del esfenoides. Por ahí mencionábamos la cresta infratemporal muy importante. Por ahí parte del límite lateral el arco cigomático. Entonces, ahí tratamos de ubicar la fosa temporal. Ahí estaría nuestra fosa temporal. Vamos a seguir coloreando los límites. Aquí en el límite medial hablábamos acerca de que lo puede estar formando el terion. Vamos a dejarlo en el terion. El terion, si recuerdan, lo están formando varios huesos, ¿no? Es el único punto cronométrico donde se unen 4 huesos. Uno de ellos ahí ya ilustramos. ¿Cuál es? Pues nuestro querido hueso temporal. Otro que podríamos ilustrar, vamos a ponerlo aquí de un azul clarito, ese de ahí, estaría ahí el hueso frontal. Y otro importante que me interesa mucho, podríamos poner de un rojito, bueno, vamos a ponerlo de un, este de aquí creo que está bien, amarillo peolín. Ahí estaría la porción escamosa del temporal. Todo esto de aquí, todo esto de acá sería parte o la porción escamosa del hueso temporal. Entonces, mencionábamos que estos huesos que se unen aquí en la letra H, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Cambiamos a mi monolínea. Esos huesos que se tocan aquí en la letra H, alias terion, están formando el límite medial de la fosa temporal, ¿no? Ahí estaría el terion. El límite anterior, mencionábamos, lo está formando el hueso frontal y el hueso cigomático, que aquí estaría parte del hueso frontal, ¿no? Formando el límite anterior y el límite posterior. Entonces, aquí, frontal, cigomático formando el límite anterior, Luego, el límite posterior, mencionábamos que pueden ser estas mismas líneas temporales. Están delimitando posteriormente la fosa temporal. Ahora, esta fosa tiene un contenido. Por eso es la importancia de estudiar esta fosa. Hay un músculo que se llama músculo. ¿Saben cuáles eran los músculos de la masticación? Macetero, Macetero, ajá. pterigoideo medial y lateral. Pterigoideo medial, pterigoideo lateral y temporal, ¿cierto? Ahí estarían esos 4. El que me importa en este caso el día de hoy es este, el temporal. Y como bien me dijeron, este músculo o estos 4 músculos de la masticación es uno, o están inervados, tienen algo muy en común, que están inervados por 5-3, la rama mandibular del trigémino, ¿no? Que si recordamos sale por el foramen, ¿no? Oval. Entonces, el contenido, nada más quería recordarles un poco de los músculos, el contenido en sí de esta fosa temporal es el músculo temporal, entonces es importante. El contenido es el músculo, vamos a poner aquí, a ponerlo de un color rojo. Aquí el contenido es el músculo temporal. Músculo temporal. ¿Ok? ¿Qué es el estudiado un músculo? ¿Se acuerdan? Origen, inserción, inervación y acción. Ok, perfecto. Origen e inserción es lo que nos importa ahorita de entrada.
El origen de este músculo es importante. El origen del músculo temporal, porque lo vamos a dibujar, es a nivel de la línea temporal inferior. Esto sí se los pueden llegar a preguntar porque hay dos líneas temporales. ¿Cuál sirve para originar al músculo temporal? La línea temporal inferior. Ahorita les digo para qué sirve la línea temporal superior. Pero bueno, el origen del músculo temporal es a nivel de la línea temporal inferior. La inserción también es otra de las preguntas que suelen hacer los doctores en anatomía. Es a nivel del proceso coronoides de la mandíbula. Del proceso coronoides de la mandíbula. A nivel del proceso coronoides de la mandíbula. La mandíbula está acá, ¿cierto? Aquí la ilustré. Bueno, no la he pintado, pero aquí vamos a ponerla igual vamos a ponerla, ¿por qué no?, de un amarillo, ahí estaría. Si recuerdan, la mandíbula tenía acá su cabeza, que recibía el nombre de cóndilo, ¿no? El cóndilo de la mandíbula, y aquí estaría el proceso, este de aquí, coronoides. Y bueno, ya podríamos aprovechar, aquí estaría la rama de la mandíbula, por acá el cuerpo de la mandíbula, y por acá estaría El ángulo. de color rojo el gonion. ¿Alguien habló? ¿No? Ok. El que me importa a mí para este músculo temporal es el proceso coronoides. Vamos a dibujar este músculo. Este músculo, por ahí algunos autores mencionan que tiene forma de abanico. Algunos mencionan que tiene forma de abanico. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, es importante que sepan que el músculo va a pasar por acá, por debajo del arco cigomático. No va a pasar encima así. Va a pasar por debajo de él. Vamos a dibujar este músculo para que lo observen. Se origina entonces, dijimos, de la línea nucal, de la línea temporal inferior. Vamos a ilustrarlo. Aquí estaría el músculo. Aquí, acá, acá, aquí. Sería nuestro músculo. Músculo temporal que va a pasar por debajo del arco cigomático para insertar sus fibras aquí en el proceso coronoides. Si borramos un poco, a ver, vamos a borrar aquí tantito. Voy a borrar. Imaginemos que cortamos aquí al arco cigomático. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner aquí de color negro. Cortado. Aquí estaría cortado. Según ya cortamos al arco cigomático. Podríamos dibujar cómo pasan las fibras. Aquí. Todo esto de acá sería el músculo temporal, que algunos autores describen que tiene forma de abanico. Es un músculo que tiene forma de abanico, abanicado. Y aquí estaría dirigiendo sus fibras para insertarse en el proceso coronoides de la mandíbula. Y ahí estaría el hueso temporal. Son dos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Este músculo temporal es el contenido de la fosa temporal. Por eso se llama así, porque tienen un tesoro, ¿no?, que se llama músculo temporal, es el contenido de la fosa. Entonces ahí estaría el músculo temporal. Podríamos completar el músculo hablando un poco acerca de qué funciones tiene en nosotros, cuáles son sus funciones. Vamos a poner aquí la función. Una de sus funciones que se describe es elevar la mandíbula. Cuando ustedes, por ejemplo, ahorita, no sé, mastican un chicle, un pedazo de papel, lo que quieran, van a elevar la mandíbula. Y de hecho, pueden sentir, contraen sostenidamente así los dientes, como cuando sonríen. Hagan de cuenta que van a hacer la sonrisa del guasón, pero van a sonreír así tan fuerte, y palpen
o sientan cómo se contrae el músculo a los lados, a nivel del hueso parietal y los huesos temporales. Si se contrae, sonríen o hacen una contracción muy fuerte, pueden sentir cómo las fibras se contraen. Y de hecho, hay personas que todo el tiempo están estresadas y siempre están, este musculito temporal está contraído todo el tiempo, o sea, lo contraen, ¿no? Está contraído. De ahí de que este músculo temporal pueda originarnos una cefalea, un dolor de cabeza por una contracción sostenida de este músculo temporal. ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando se estresan, cuando tienen mucha tarea y el otro día tienen examen y no se dan cuenta. A mí me ha pasado que no te das cuenta que tienes toda la cara así como que tiesa, dura, porque tienes los músculos muy contraídos. Uno de ellos, como lo repito, es el músculo temporal. Se contrae, lo mantienen contraído mucho tiempo, un tiempo prolongado, y pues de ahí de que luego les duela la cabeza, ya estén estresados. O un tip que les puedo dar es que cuando tengan un dolor de cabeza, una cefalea a los lados, que se localice en las regiones laterales de la cabeza, a nivel de este músculo, solamente deberían de darse un pequeño masaje. Dense un pequeño masaje, traten de aplicar alguna presión. Si sienten que mejora con la presión, entre más presión aplican, mejora, pues adelante. De esa manera van a relajar el músculo y podrán continuar con sus deberes. Entonces, esa es una de las causas por las cuales puede darles cefalea. No siempre sucede, hay muchos tipos de cefalea, por ahí el trigémino nos puede dar una cefalea importante, también por ahí una hipertensión arterial. Por ejemplo, los pacientes geriátricos, nuestros abuelitos, ellos, los que son hipertensos, a lo mejor luego pueden tener cefaleas, ¿no? Pueden tener un dolor de cabeza intenso, pero a lo mejor porque se les subió la presión, no porque estén estresados. Entonces, es lo que podría hablarles ahorita acerca de este músculo temporal de acuerdo a su función. Su función es elevar la mandíbula y también retraerla. Esa es la función del hueso, del músculo temporal. Eleva la mandíbula y la retrae. Hay una retracción mandibular, es decir, hace que esta mandíbula vaya hacia posterior, así como la dirección de mi flechita. Entonces, principalmente su función es elevar la mandíbula. Les digo, mastíquense un chicle, mastiquen un cacho de, no sé, de papel, lo que tengan ahí, y sientan, palpen aquí, pongan su manita, ¿no? Aquí pongan su manita y sientan cómo se contraen las fibras musculares. Está, bueno, muy padre para ir palpando cómo se contrae ese músculo, ¿no? Si les llego a preguntar en algún momento, músculo de la masticación que puede palpar su contracción, pueden palparlo cuando se contrae, pues el músculo temporal. Hay otro por ahí que también se puede palpar muy bien, pero bueno, vamos empezando con este músculo temporal. Y este músculo temporal es el contenido. Esa también puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es el contenido de la fosa temporal? Pues el mismo músculo, el músculo temporal. Queda otra línea temporal, ¿cierto? Bueno, antes de eso, obviamente aquí me falta algo. ¿Qué me falta? Pues la inervación. Entonces quedamos que la inervación estará a cargo del nervio o la rama mandibular del trigémino, también conocida como 5-3, que sale por el foramen. Ahora, queda una línea temporal, ¿cierto? La línea temporal superior. Aquí es donde podríamos poner la aponeurosis temporal. Esta aponeurosis temporal, algunos libros también la manejan con el nombre de fascia temporal, pero las dos formas son correctas, no hay ningún problema. Vamos a poner esta fascia de un color aquí moradito, ¿no? Morado ahí, Barney, vamos a poner. Y aponeurosis temporal. La aponeurosis temporal se origina de la línea temporal superior y su función es tapar, a cubrir, ¿no? Va a ser como una mica de protector de celular al músculo temporal. Se origina
Vamos a poner aquí como se está originando. Y va a cubrir a mi musculito temporal. Miren, lo está cubriendo. Va a ser un medio de que va a estar encima, va a estar protegiendo aquí al musculito temporal, ¿no? Aquí. Vamos a dibujarlo acá. Y para eso nos sirve la otra línea temporal, la línea temporal superior. Entonces, abusados con las líneas temporales. ¿En qué hueso están? En el hueso parietal. La línea temporal superior se origina la fascia temporal o la aponeurosis temporal. La línea temporal inferior sirve para el origen del músculo temporal. Esta fascia temporal o aponeurosis también se inserta en el proceso coronoides. Este no forma parte del contenido. La aponeurosis del músculo temporal no es parte del contenido, sino es parte ¿de qué? De los límites, ¿cierto? ¿Quién es el contenido de esta fosa temporal? Pues el mismísimo y poderosísimo músculo temporal, ¿cierto? Músculo temporal. Muy sencillo. La fascia forma parte de los límites. La fascia temporal, ¿qué límite me está formando? El límite lateral, ¿no? Es el límite lateral. Entonces, aparte de todo esto que les describo, el músculo temporal es el principal contenido de la fosa. Sin embargo, no es el único contenido. Por ahí hay otra estructura que va a estar formando parte del contenido de la fosa temporal, que a continuación se los voy a dibujar. Les platicaba que había otro contenido que casi no lo mencionan los libros, pero luego sí se los mencionan en los exámenes. Otro contenido importante serán unas arterias. Las arterias, vamos a poner, las arterias temporales, se ponen aquí, temporales, profundas y medias. Las arterias temporales profundas y medias forman parte del contenido de la fosa temporal junto con el músculo temporal. Principalmente es el músculo, o sea, es lo que he visto que lo mencionan los libros sí o sí, pero las arterias a veces olvidan mencionarlos. Entonces, acuérdense, músculo temporal junto con la arteria temporal media y arterias temporales profundas. Son pequeñas arterias, son muy pequeñitas, por eso son arterias temporales profundas y medias, por si lo llegan a encontrar ahí cuando se lean su muro o lean alguna otra bibliografía. Y aquí voy a aprovechar para que no se confundan con algo que suele pasar. Vamos a borrar aquí y vamos a poner aquí vamos a poner aquí un rosa. Bueno, vamos a poner un rojo fuerte. Rojo aquí, pasión, vamos a poner. Y aquí ilustraremos una arteria. La arteria que acabo de dibujar ahí, vamos a hacerla más gordita. Esta arteria que acabo de dibujar ahí es una arteria que se llama carótida externa, ¿no? Rama de la carótida común. Vamos a ponerla aquí de lápiz pincel. Y esta será, vamos a poner la carótida externa. ¿Cuáles son las terminales de la carótida externa? ¿Alguien lo recuerda? Son dos. ¿Son las que terminaban a nivel de C4 y C5? Esa es la carótida común. Si Ah. recordamos, por aquí venía bueno, ya lo puse gordito. Era la carótida común que se dividía en externa y su otra hermana, que era la interna. Eso pasa entre C3 y C4. Pero luego la carótida externa asciende y se divide en dos. En temporal, superficial y maxilar, ¿esas son? Ajá, ándale, esas. La carótida externa, colegas, esta de acá, tiene dos terminales, como mencionaba ahorita nuestra compañera doctora. Una es, que vamos, espérenme ya, caligrafía. Una es la maxilar, que justamente es la que estoy en estos momentos escribiendo, el nombre, la maxilar. Otra terminal es esta de acá, que yo la abrevio siempre porque el nombre es largo, como ATS.
que ATS quiere decir, vamos a ver si lo escribimos por acá, arteria temporal superficial. Arteria temporal superficial. Se llama arteria temporal superficial. Esas dos, junto con la maxilar, son ramas terminales de la carótida externa. Ya sabemos que la maxilar, a su vez, tiene la terminal, que era la esfenopalatina, que estaba formando el plexo de Kieselbach sobre el septum nasal y que era una de las arterias que nos provoca epistaxis. Entonces, ahorita nada más lo que yo quiero que entiendan es que nada más así, a simple vista, no pasa nada. Si yo les pregunto, la arteria temporal superficial, esta de acá, ¿forma parte del contenido de la fosa o no forma parte del contenido de la fosa? ¿Ustedes qué me dirían? No, porque se supone que eso está, bueno, como dicho, lo propiamente se dice, está superficial Ajá, a ok. la aponeurosis, ¿no? Ajá. ¿Por qué creen que se llama arteria temporal superficial? Porque está superficial a qué fosa, pues a la fosa temporal. Es decir, ya está por fuera de la fosa, ya está encima de, como ahorita mencionaba su compañera, de la aponeurosis o de la fascia temporal. Entonces, la arteria temporal superficial no forma parte de mi contenido de la fosa temporal, no forma parte del contenido. ¿Qué arteria sí? Las temporales profundas y las arterias temporales medias. Que estas arterias temporales profundas y arterias temporales medias ya están por dentro por debajo de la aponeurosis, profundo de la aponeurosis, ahí haciéndole compañía al músculo. No las dibujé porque iba a dibujar esta arteria y se me iba a empalmar todo, pero son detalles mínimos que sin problema uno puede entender. Encerramos, sacamos una flecha, no forma parte del contenido. Por eso se llama arteria temporal superficial. Eso sería lo más importante en cuanto a la fosa temporal se refiere.